Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Octubre de 1963. Sobre Cuba se abate uno de los peores desastres naturales de su historia. Más de 1000 muertos y zonas enteras del oriente de la isla devastadas deja a su paso el huracán Flora. Una difícil situación económica marca el final del primer quinquenio de la revolución. 1963 es el año en que se consolida el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba. El país es declarado nación enemiga por la administración norteamericana. ...1963 es también el año en que aparece la dramática figura del balsero, la del emigrante ilegal cubano que supuestamente huye del país enfrentando en precarias embarcaciones la corriente del Golfo. Enero de 1959. Aquí se produce la primera gran fuga de emigrantes ilegales cubanos, aquellos que sí escapaban, aunque en aviones y yates. Criminales, torturadores y oficiales del ejército de la tiranía batistiana, políticos corruptos, gente vinculada al régimen derrocado. Casi todos huyen hacia Estados Unidos, donde son acogidos sin muchos trámites. Se llevan consigo más de 400 millones de dólares robados a la nación. Entre 1959 y octubre de 1962, decenas de miles de personas parten en vuelos regulares hacia la Florida. En su mayoría, proceden de sectores de la alta y media burguesía nacional. Junto a los batistianos, constituyen el núcleo duro de lo que se denomina en adelante exilio cubano. Unos se sienten afectados en sus intereses y propiedades por las leyes de la naciente revolución. Otros, apremiados por la inseguridad y el temor en un clima de crecientes tensiones. Pero ninguno, objetivamente, es un perseguido o un refugiado político. Para muchos, la revolución es solo una cuestión de tiempo. Se van en aquellos años todos los que rechazan el incipiente proceso revolucionario, incluidos los sectores más conservadores de la Iglesia Católica.
Hicieron una pastoral contra la reforma agraria, pero nunca contra Batista. Abandonan un pueblo que lucha por su independencia y su soberanía. Dejan de ser sacerdotes para servir a los ricos. De espaldas al pueblo, se confabularon con el imperialismo, olvidando que Cristo estaba con los humildes. Prefieren a Franco y a Kennedy. Pero también se desatan maniobras más turbias. Diciembre de 1960. Se inicia un dramático episodio, el éxodo hacia Miami de niños y adolescentes cubanos de 6 a 16 años. Viajan solos. Sus padres han autorizado su salida de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos les ha concedido visas especiales. Agencias gubernamentales norteamericanas, instituciones católicas de ambos países y organizaciones contrarrevolucionarias crean las condiciones para la salida de estos niños y su ulterior ubicación en el territorio de los Estados Unidos. Nace así lo que posteriormente se ha conocido como Operación Peter Pan. Bueno, que mi mamá tenía un miedo, ella tenía un miedo. Real o irreal para ella, yo no sé, pero tenía mucho miedo, tanto miedo que ella prefirió separarse de mí que quedarse conmigo. Una organización contrarrevolucionaria elabora y difunde una falsa ley donde se afirma que el Estado privará a los padres de la patria potestad. ...1962, crisis de octubre. El mundo se coloca al borde de la guerra nuclear. Los vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos se suspenden por tiempo indefinido. El éxodo se interrumpe abruptamente. Más de 14.000 niños se encuentran ya en territorio norteamericano. Para muchos de ellos, el reencuentro con sus padres se torna incierto. Niños separados de sus padres, familias divididas. El drama humano solo interesa en Estados Unidos por sus dividendos políticos contra la revolución. En Cuba, el gobierno norteamericano continúa promoviendo la inestabilidad, la escasez, cualquier factor que dificulte la vida cotidiana de quienes permanecen en la isla, que es la inmensa mayoría de su población. Después de octubre de 1962, no hay formas normales y legales para irse de Cuba con rumbo norte. Se autoriza la salida de cientos de personas en los barcos que traen las medicinas y alimentos canjeados por mercenarios detenidos en Girón. Pero el gobierno norteamericano dificulta esta peculiar opción. Como ustedes saben, el gobierno permitió la salida en los barcos que traían el pago de la indemnización, y así salieron 3 barcos. Pero en el 4.º barco, ¿qué inventaron los imperialistas? Pues inventaron un barco alemán que llegaba aquí y de aquí se iba para Alemania, para no darle chance a salir a nadie. Los Estados Unidos se convierten en la potencia enemiga de la nación cubana y su revolución. Desde entonces, quienes se van de Cuba lo hacen con carácter definitivo. Es el precio doloroso de una polarización política impuesta al país. De costas yanquis partió la nave agresora que atacó en la noche oscura a este patrullero cubano. Continúan las agresiones y actos de terrorismo contra la isla.
Miami es la base principal de todas las actividades subversivas, con la proliferación de grupos terroristas de acción y sabotaje. Embarcaciones de cualquier nación que comercie con Cuba son ametralladas. Mercenarios apátridas al servicio de la CIA ametrallaron al pacífico mercante Sierra de Aránzazu en un intento por obstaculizar el comercio de España y Cuba. La agresión piratesca provocó la muerte del capitán y 2 oficiales y heridas graves a otros 5 tripulantes del carguero. Les Mesnoa, telegrafista del remolcador, nos dice: es primera vez que me encuentro en un caso como este. Además de eso, cuando nos íbamos acercando al barco español, un guardacosta americano trató de cortarnos la proa, o sea, interferir para que nosotros no pudiéramos llegar hasta el barco incendiado. Desde la base naval de Guantánamo, ocupada por los Estados Unidos, se lanzan las más abiertas provocaciones. Son asesinados jóvenes guardafronteras cubanos. Tras el asesinato del presidente Kennedy, las fuerzas más oscuras y reaccionarias de esa nación alientan un clima de agresividad, militarismo y confrontación que cíclicamente se repetirá en la historia. En estos años es Barry Goldwater, un senador guerrerista de ultraderecha casi olvidado, pero no así la tendencia que representa. Cuba es blanco permanente de asaltos y atentados terroristas, de cercos económicos. Crear la angustia y la inseguridad en la isla es su objetivo. Se despliega la campaña propagandística que presenta a cubanos desesperados tratando de huir de la isla. Un hecho que venía sucediendo hacía 3 años y que era de una manera pérfida utilizada por el enemigo para hacer campaña contra nuestra revolución. El caso de los individuos que cuando fueron suspendidos los vuelos entre Cuba y Miami, se quedaron con un pie aquí y el otro allá. A fin de desenmascarar definitivamente al imperialismo yanqui en este aspecto, formulamos las declaraciones que ustedes conocen el día 28, y cuando con posterioridad dijeron que eran algo vagas y ambiguas, así como que no habían sido presentadas por canales diplomáticos, hicimos una segunda declaración muy clara y muy concreta para dejar definitivamente zanjada la cuestión. En 1965, el gobierno cubano enfrenta esas maniobras, abriendo en Camarioca, provincia de Matanzas, un puerto libre por el cual pueden partir, sin restricciones, todos aquellos ciudadanos que quieren irse a los Estados Unidos. Cientos de embarcaciones recogen a miles de personas que desean reunirse con sus familiares o que se sienten afectadas por el proceso revolucionario. Puesto que nosotros aquí hemos estado permitiendo que salga todo el que quiera salir del país desde el principio de la revolución, puesto que nosotros no hemos negado permiso nunca a los que han querido salir para ir a visitar a sus familiares y regresar, y puesto que si bien hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y desean ir a reunirse con ellos, también hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y que no quieren abandonar el país. Y ya que el señor Johnson junto a la Estatua de la Libertad se tomó la molestia de condimentar su declaración con todas estas pamplinerías acerca de libertad, yo le pregunto
si Estados Unidos es capaz de permitir que puedan venir a visitar a sus familiares en Cuba, aquellos que deseen venir a visitarlo y regresar a Estados Unidos. Miami se convierte en la tierra prometida, el corazón de un exilio cubano fabricado, donde cualquier cubano emigrante es un automático refugiado político. La mejor prueba de la manipulación está en los documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde estaba Cuba en 1958? En el lugar número 2. En el lugar número 2 entre los países que emitían emigración hacia Estados Unidos. Solo nos superaba, por supuesto, México. Busca ahora mismo, visita el sitio del INS, la misma fuente que yo acabo de citar, y vas a encontrar a Cuba en el 8º lugar. A pesar de estos 45 años, a pesar de toda la manipulación del tema, a pesar de que Cuba es el único país que tiene una ley de ajuste que prácticamente le garantiza la entrada a todo el que llegue. Para los cubanos que emigran, Estados Unidos se convierte ahora en un entorno privilegiado que los beneficia con leyes excepcionales. Cuba se convierte así en un caso único en la historia de las relaciones migratorias entre países. La ley de ajuste cubano es un texto breve, más o menos una cuartilla y media, más o menos. Pero en cada párrafo, varias veces esa ley tiene la frase clave, cuando da la posibilidad de admitir a cualquier cubano que llegue a los Estados Unidos, le da esa autoridad al gobierno de ajustarle su estatus, aclara una vez en cada párrafo, cubanos que hubiesen llegado a los Estados Unidos el día 1 de enero de 1959 o después. ¿Qué quiere decir eso? Un buen romance. Que había cubanos que habían llegado antes del día 1 de enero cuyo estatus no se ajustaba. Seguirían siendo ilegales. Yo diría que aunque alguna gente fuera de Cuba no lo crea, esa imagen de un pueblo que trata de escapar, de irse para otra parte, se le puede aplicar a cualquiera menos a los cubanos, porque es el único pueblo de la tierra que durante casi medio siglo, amigo mío, de casi medio siglo, ha tenido la posibilidad de tener asegurada la vida legal en el país más desarrollado del planeta, que además está a 90 millas de distancia. Si le dan ese privilegio a otros pueblos mucho más al sur, yo estoy seguro que habría oleadas que atravesarían valles, montañas, moviéndose. Así ha sido a lo largo de la historia. Pero las administraciones norteamericanas tratan de forzar el curso de la historia. La CIA sigue fomentando la violencia terrorista contra Cuba. El atentado más execrable es la voladura de un avión de Cubana en pleno vuelo en Barbados. ¡La puerta! ¡Cierra la puerta! Sus 73 pasajeros y tripulantes mueren. Toda la delegación juvenil cubana de esgrima, campeona centroamericana, perece en el brutal acto terrorista. Solo los restos mortales de 8 cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten así en símbolo de todos los caídos. Detrás de estos hechos está la CIA.
y casi sin excepción, en todas las ocasiones, las organizaciones terroristas que radican en Estados Unidos y actúan impunemente en territorio de ese país, esencialmente las 5 que integran el conjunto llamado Quórum, se atribuyeron la paternidad de los mismos. Sin embargo, a pesar de esta atmósfera de confrontación y de odio, algo comienza a cambiar en ambos lados del estrecho de la Florida. Los hijos de aquellos que partieron en los años iniciales de la revolución ya no mantienen las mismas motivaciones de odio. En Estados Unidos se crea la Brigada Antonio Maceo. A partir de 1977 comienzan a visitar la isla decenas y decenas de jóvenes cubanos reencontrándose con una realidad de la que fueron arrancados y con la cual la mayoría se reconcilia. ¿Por qué viniste? Para ver a mi país, porque yo ya no podía resistir estar lejos de mi país, estar separado de mi país. Ay, por tu vida, estaba ida, por completo, estaba en unión con el agua, ¿no? Porque tanto tiempo que no estaba en una unión física con el agua de Cuba, el mar de Cuba, ¿no? Una cosa fantástica. Vine directo para el mar, ¿no? Tenía que tocarlo, tenía que sentirlo, algo bello. En Cuba son recibidos como familia. ¿Está Héctor? ¿Está Héctor? Mira, es el hijo de Pepe. ¡Ay, niño, pero qué alegría más grande me has dado, chico! ¡Ay, pero qué rico! ¡Ay, mijito! No, yo no me acuerdo de ti, chiquitico te vi, pero ay... Espérate que te deje a mi esposo, siéntate. ¡Ay, mijito! Aguántame, niño. ¡Ay, qué alegría tan grande, mío! Igualito, carajo. ¿Cómo andas? ¿Quién se cuenta acordar de mí, no? Oye, ¿cómo no? ¿Cómo me voy a acordar de ti? Soy yo, mire. Mira, mijito. Qué lindo. ¿Qué tal? ¿Y su papá? Muy bien. Oye, ¿y compadre cómo has reaccionado a tus posiciones eso? Pues nosotros siempre hemos tenido problemas, ¿no? Pero siempre más o menos yo trato de evitar la cuestión, pero este viaje a Cuba ya fue una cosa que... Sí. Yo conozco a tu padre. Tu padre y yo nos queremos mucho, pero siempre teníamos disputas por mi posición y la de él. Allá no nos llevamos por su posición y la mía. Hace mucho rato que soy comunista en todo. Entonces él no. El viejo reaccionó que él no me dijo nada, ¿no? Sí. Se puso, se encabronó. Entonces se fue para el cuarto y la vieja se fue detrás. Entonces ella salió después y me dijo, mira, le dice tu padre que te largues de la casa y que no vuelvas más. Y si le da un ataque al corazón a tu padre es culpa tuya y tú no te aparezcas en el funeral porque es culpa tuya. Para tratar de ablandarlo a uno de... El supuesto exilio cubano no es una comunidad homogénea. Yo soy cubano, yo no he renunciado nunca a mi nacionalidad cubana. Soy residente de los Estados Unidos, pero ni siquiera he pensado nunca en convertirme en ciudadano americano. No me atrae, no le veo... No quisiera ser un americano. No quisiera ser parte de lo que está ocurriendo, de lo que son ellos, pues de lo que me representan a mí al menos. Pensando en todo el tiempo que han estado ustedes lejos de Cuba y nosotros sin ningún contacto con ustedes. Es la idea de que el sentimiento de la patria es fuerte. Realmente eso es lo que está presente aquí en este proceso. Déjenme decirle que no les quepa la menor duda que nosotros los consideramos ustedes parte de nuestra familia. Yo creo que ha crecido el país. Durante el gobierno de James Carter se produce una ligera distensión en las relaciones entre ambos países. Pero figuras dentro de su gabinete y la propia CIA
persisten en el empeño subversivo. La política de estimulación a las salidas ilegales desembocan en actos de violencia. Elementos marginales intentan forzar condiciones de asilo en distintas embajadas acreditadas en La Habana. La manipulación mediática contribuye a una divulgación tergiversada de esas peligrosas prácticas subversivas que conducen a los sucesos de la Embajada del Perú en abril de 1980. Un ómnibus se proyecta contra esa sede con más de una decena de individuos dentro. Muere un custodio cubano. La actitud poco cooperativa y provocadora del entonces gobierno peruano genera la decisión de Cuba de retirar las postas que cuidan esa instalación. En poco más de 48 horas, unas 10.000 personas penetran en los predios de esta sede diplomática. Elementos marginales y delincuentes se adueñan del control del lugar. Estos no representan a todos los cubanos como se difunde en los medios de prensa extranjeros. La mayoría de los ciudadanos que acudieron a la embajada pensando en una rápida salida sin trámites, se ven envueltos en lamentables escenas de violencia. De noche no se veían tanto las cosas, pero cuando amaneció que empecé a mirar bien, que se veían más a las claras las cosas. De noche todos los gatos son pálidos. ¿Qué es la cosa? Vaya el aspecto de ellos, su cosa, tatuado, una gente que se jote de que era una crápula. Como si todos los delincuentes de La Habana se hubiesen metido ahí. Pero parecen fieras, yo nunca había visto cosas, no, yo me he quedado frío. Caballero, que en nuestro país se dé eso. Gente fiera, pero fiera. No, eso es horrible, horrible. Yo quisiera que usted viera eso. Sobre el ambiente, que es el más pésimo que yo puedo encontrarme. Yo no esperé encontrarme eso aquí. Esperé encontrarme un poquito más de unidad y un poquito más de ¿cómo le puedo decir? De solidaridad, ¿no? Entre todas las personas aquí reunidas. Pero aquí es, sálvese el que pueda. Voy a vivir yo y el otro, que si puede vivir, viva. ¿Y por parte de quién tú crees que han sido utilizados ustedes? Precisamente por parte de los países que están en contra del gobierno revolucionario, y como que nosotros de cierta manera tenemos problemas por los cuales no queremos permanecer más en este país, pues nos lanzamos en esto que yo ahora llego a la conclusión que de cierta manera puede ser una locura. En los últimos meses se venía produciendo un incremento de las salidas ilegales. Los individuos secuestraban embarcaciones, se llevaban a los tripulantes como rehenes muchas veces, entonces eran recibidos en la Florida como héroes, como disidentes, como patriotas, etc. Y se lo advertimos reiteradamente por los canales diplomáticos, se lo advertimos también públicamente, porque de eso hablamos precisamente el 8 de marzo, Día Internacional. Esperamos igualmente que adopten medidas para no estimular las salidas ilegales del país. Ya una vez tuvimos que abrir el puerto de Camarioca. Que no se imaginen que nosotros no tenemos respuestas para políticas. Será la política, la revolución, la idea de la revolución. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. Cuba facilita la solución de la crisis abriendo el puerto del Mariel. En unos 6 meses, aproximadamente 125.000 cubanos parten hacia la Florida en cientos de yates y embarcaciones provenientes de territorio norteamericano. Para algunos, parece hacerse realidad el paraíso prometido de la sociedad de consumo americana que les abre sus puertas.
Yo me voy para los Estados Unidos, el país de los sueños y de la maravilla, donde abundan mucho los dólares. Ya cuando llegue allá, lo primero que voy a hacer es darle un saludo a Carter, ya que nos está esperando con el corazón y los brazos abiertos. Vamos a comer amor y a marcar chistes y a ganar dólares. La motivación económica de la oleada migratoria se hace más evidente. Es difícil seguir manteniendo el concepto de refugiados políticos para decenas de miles que buscan abrirse camino en la rica sociedad norteamericana. El conflicto migratorio alcanza ahora proporciones inéditas de enfrentamiento dentro del país. La gran mayoría del pueblo sale a las calles a defender las posiciones del gobierno revolucionario. Decenas de miles parten buscando el reencuentro familiar o una mejoría económica. No todos corren la suerte añorada. Cientos de los llamados Marielitos se consideran excluibles y son encarcelados. Ese grupo que se va, que se calcula en unos 125.000, obviamente no está formado por la burguesía ni por la clase media cubana. Es un sector que, si uno compara con los grupos sociales cubanos, con los obreros, con los trabajadores de los servicios, con los trabajadores administrativos, se va a encontrar que hay una relativa analogía. O sea, que se parece más a la población cubana. Tanto es así que cuando ese grupo llega a los Estados Unidos, hay algunos viejos representantes de la clase alta cubana que se habían ido en los principios de los 60 que empiezan a decir, estos no son cubanos. Vaya, trabajo, estar tranquilo, poder mandarle dinero a mi familia, porque dejé 16 chamacos allá que me lo pongo en los papeles. Mire, Gambia. ¿Qué piensas de tu futuro? De mi futuro, yo ya monté ya con 53 años, ¿qué futuro tengo? Para Cuba, el futuro es incierto con la llegada de Ronald Reagan al poder. Durante su campaña, había abogado por un bloqueo naval a la isla. La propia política norteamericana va favoreciendo el proceso de integración de esas comunidades cubanas que cuando pasa la primera década, ya no es la década del 60, estamos en los años 70, pasa una segunda década, llegamos a la década del 80, han pasado 20 años, la gente ha envejecido, las maletas están preparadas para el retorno, pero siguen allí, y un poco la mentalidad acerca de la inmediatez de ese regreso se va posponiendo. Lo que queda, por tanto, es la necesidad de enfrentar el mundo en que viven, donde tienen los negocios, donde tienen los intereses, donde tienen los nuevos amigos, el nuevo círculo social en que se desenvuelven, y esto va conduciendo a un proceso de inserción, digamos, de integración en la sociedad norteamericana, pero que no es solamente un proceso espontáneo o natural. Está estimulado, está favorecido o está catalizado por esa propia política norteamericana que los ha beneficiado con el programa de refugiados, con la ley de ajuste cubano, y ha permitido que sean reconocidos desde el punto de vista de su inserción dentro del sistema político de los Estados Unidos en la década de los 80. Sin embargo, el gobierno norteamericano no puede prescindir de un control migratorio. Paradójicamente, bajo la administración republicana de Reagan, se firman los acuerdos migratorios de 1984. Estados Unidos se compromete a entregar unas 20.000 visas anuales, pero solo se entregan poco más de 11.000 en el conjunto de los 10 años siguientes. Lo ético, lo honrado, lo humanitario sería, ya que tienes esa política de admitir a cualquier cubano, es a cualquier cubano que te pida la visa dársela. Si no me queda más remedio, si cada vez que vengo aquí me denean 3 veces, 88, 90, mira la última aquí, 92. Me voy en una balsa, mi familia la tengo allá, la otra mitad aquí. ¿Qué hago? Esta es la 4ª vez que yo vengo aquí. La 4ª vez.
quiero ver a mi hija, no sé si la puedo ver. Ya vi en el Downtown Miami. Ahora, no me da opción, la única opción que me queda es tirarme al mar, más ninguna, y estoy haciendo una balsa. Se lo digo para que lo sepan. La intención continúa siendo la de crear trabas y utilizar el potencial migratorio cubano como un factor de descontento y desestabilización interna. Hechos más graves se generan, como el secuestro de embarcaciones y aviones. No se podía hacer ninguna resistencia porque estábamos atados, estábamos amarrados, mano y pie, y no podíamos hacer ningún tipo de movimiento ni nada de eso. 4 humildes pescadores pinareños miran hoy el mar y señalan el lugar por donde salieron el 2 de agosto a cumplir su faena por 10 días. Jamás imaginaron un secuestro y mucho menos vivir una historia que resultó tan amarga. Íbamos secuestrados y desde el primer momento siempre tuvimos la decisión de virar para Cuba. De virar aquí para Cuba conjuntamente con nuestros familiares. Pero hay casos más trágicos, como el intento de robar una lancha en la playa de Tarará, que conduce al brutal asesinato de 4 jóvenes guardias cubanos. Para Cuba, la década de los 80 termina enfrentando la disolución del campo socialista y el más peligroso intento de aislar y asfixiar al país. La isla pierde sus más importantes mercados. Los Estados Unidos refuerzan las leyes del bloqueo económico. En el caso de Cuba, la crisis económica tiene un papel importante. El malestar creado por la crisis económica afecta a toda la población. Trataron de secuestrar la lancha de regla con cuchillo, alguno creo que resolvió una granada. Ellos se quedaron sin petróleo por no tener conocimiento de esa lancha. Los casos de violencia y asesinatos continúan. Es una cadena de hechos agresivos que culminan en el verano de 1994. Una de las lanchas que cruza el puerto habanero es secuestrada. Alentados desde estaciones radiales de Miami, disturbios y actos de vandalismo se suceden en un ambiente tenso. Junto al pueblo que enfrenta la situación, está presente Fidel Castro. El gobierno cubano toma una decisión crucial. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos. Comienza la llamada crisis de los balseros. $30.000 ciudadanos se lanzan al mar en las más diversas y precarias embarcaciones, dando inicio a una festinada e irresponsable aventura que tiene un trágico desenlace para muchos. Los que se fueron a partir del 80 y sobre todo en los 90, se van además con una estrategia familiar, que es ayudar a los parientes que se quedan. Si uno revisa el origen de las remesas que vienen para Cuba, se va a encontrar que quienes mandan el dinero no son los que se fueron a principios de los 60, sino los que se fueron hace poco. Y por último, además de la cuestión económica y de la cuestión familiar, está por supuesto las motivaciones de carácter ideológico. Hay gente que no se siente bien en el socialismo y que piensan que en el capitalismo se van a sentir bien. Y se van aspirando a lo que el capitalismo puede ofrecer, que casi siempre es, hay como la premisa de estamos buscando una sociedad que tenga todas las ventajas que puede tener el socialismo, más el consumo, más el mercado. Esa motivación es fuerte. Es fuerte no solamente en Cuba, es fuerte en toda América Latina y el Caribe, es fuerte en el tercer mundo. Estos son emigrantes haitianos que llegan a la Florida. A diferencia de cualquier emigrante cubano, todos serán perseguidos, capturados y devueltos a su país. Las autoridades cubanas advierten con insistencia del peligro de estas travesías, pero no impiden las salidas de aquellos que se empeñan en correr los graves riesgos.
responsable de tu vida, tú decides lo que vas a hacer. Nosotros te recogemos si tú lo deseas. Si te hace falta agua, agua te damos. Si te hace falta algo de comer, te vamos a dar. De todas formas, nosotros estamos en el área. Cualquier ayuda que tú necesites, tú nos haces alguna seña que nosotros podamos verte. No hay eso. Muchos piensan que ellos tendrán la suerte de pisar tierra miamense y que serán acogidos, a diferencia de tantos haitianos, mexicanos y latinoamericanos expulsados. Está bien, ¿verdad? Para el gobierno norteamericano, esta situación vuelve a ser contraproducente. Firman los nuevos acuerdos migratorios de 1994. Por vez primera, los Estados Unidos se comprometen a devolver a Cuba a todo emigrante capturado en alta mar. De nuevo, se plantea la entrega de no menos de 20.000 visas anuales. Pero en absurda contradicción sigue vigente la ley de ajuste cubano. Ahora, el riesgo es mayor, pues hay que evadir también a los guardacostas norteamericanos. Si uno se va a la mar y toca tierra americana, te dejan. Eso sí lo sé yo. Ay, que toque la guerra se queda. En eso es lo que pensando en llegar, en coger y... Yo iba pensando en eso, en irme para allá y tocar la tierra y quedarme. Es jugar como la suerte. Porque si ade. Cubanos se siguen lanzando al mar con la ilusión de lograr pisar tierra americana y ser aceptados. Salimos bien, por ir para allá. Pero cuando íbamos más o menos como a 5 o 6 millas por ahí, eso empezó el mar a ponerse bravo. A virar, se perdió la brújula. ¿Y usted dejaba algún familiar aquí? Sí, mi hija y mi dos nietas. Jamás y nunca en mi mente, yo creo que yo estaba ilusionada, porque ya allá adentro perdí la razón completa. Es que yo no sé ni nadar, yo no sé ni cómo yo me metí en eso ahí. Aquello empezó a entrarle agua, y los bichos, y los tiburones. Y el mar de noche es lo más negro que hay en la vida. Así que el que intente tirarse ahí, que analice bien lo que va a hacer eso, porque eso es horrible. Yo lo viví en mi propia carne y tengo 52 años, jamás y nunca quisiera que nadie en la vida lo hiciera. Es el turno de los traficantes y contrabandistas de seres humanos. Trágicos naufragios y decenas de muertos provocan criminales inescrupulosos que prometen rápidas entradas en Estados Unidos. Si hay un mensaje que le podemos dar a la comunidad es que a los contrabandistas solo les interesa el dinero, no les interesa la seguridad de las personas con quienes trafican. Cada vez que un ilegal llega a Estados Unidos, genera a su vez el deseo o la necesidad de reunir allí a familiares y amigos, multiplicando y potenciando las salidas ilegales. La famosa ley de ajuste cubano engendra ese fenómeno, que en nada beneficia a la sociedad norteamericana, y jamás Estados Unidos podrá restablecer la disciplina en sus propias costas mientras esa ley exista. Sobre las altas autoridades pasadas y presentes de ese país cae enteramente la responsabilidad de los que a lo largo de 3 décadas han perecido o corren todavía el peligro de perecer en esas aventuras, fruto de una política inmoral, anacrónica y carente absolutamente de ética y sentido humano. El momento más dramático de estas terribles travesías es el naufragio donde se rescata al niño cubano de 5 años, Elian González. Su madre muere ahogada junto a otros pasajeros ilegales.
Prácticamente secuestrado por parientes lejanos en Miami, el niño es objeto de una burda y aberrante manipulación politiquera. Nosotros sabemos que lo mismo que en Cuba, que en Estados Unidos, hay personas de buen corazón y personas que no inmiscuyen la política en un problema tan delicado y tan duro para nosotros como es este. Y mucho menos, mis hermanos, que recuerden que con esto le están arrancando el corazón a su hermano, a su propio hermano. Es todo lo que quería decir. Don Juan, muchas gracias y mucha suerte con este episodio. No sé, don Lázaro, si se quiere despedir de su hermano en La Habana. Sí, cómo no. Que esté tranquilo, que todo va a salir bien. Todo va a salir bien con el corazón afuera, ¿verdad, mi hermanito? Con mi corazón afuera va a salir bien. Ay, carajo. La negativa a devolver el niño a su padre y a sus abuelos en Cuba lleva a extremos absurdos la politización del tema migratorio como arma contra la revolución. Sobre el niño se ejerce la más grosera violencia psicológica, intentando readaptarlo al ambiente miamense. Comienza un largo proceso judicial que centró la atención del mundo. Los sectores extremistas de Miami se manifiestan de manera cada vez más violenta. Es una espiral de fundamentalismo irracional que preocupa a los propios norteamericanos. En Cuba, el pueblo a lo largo de toda la isla reclama el regreso del niño a su familia. Juan Miguel, el padre de Elian, llega a los Estados Unidos. Es un importante paso en la batalla legal porque le devuelvan a su hijo. Soy el único que puedo hablar por él, soy su padre. Deseo mucho estar junto a él. Eres mi hijo, me pertenece. Debe estar a mi lado, al lado de su familia. Quisiera pedirle, por favor, al pueblo norteamericano, a los que realmente se sienten padres, conforme me han venido apoyando hasta ahora, tanto el pueblo norteamericano como los latinos, los cubanos, que han estado a mi lado, que verdaderamente han querido que mi hijo esté conmigo, pedirle por favor que me ayuden, que le envíen mensaje, le escriban al presidente de este país, a la procuradora general de este país, que se acabe de actuar de inmediato, que acaben de unir a mi hijo conmigo, que no dejen que sigan abusando más de mi hijo por gusto. Yo quiero mucho a mi hijo, necesito que mi hijo esté a mi lado, que esté conmigo. Por favor les pido que me ayuden. La posición de los González es no entregar a este niño, ni yendo a Paloca, ni a Palo Loca, ni yendo a Washington, ni yendo a ningún lugar. Pero en la madrugada del 22 de abril, efectivos federales irrumpen en la pequeña Habana y en un operativo que duró apenas 3 minutos, rescataron a Elian de la casa de sus secuestradores. Unas horas después, Juan Miguel abrazaba a su hijo en la base aérea de Andrews. Aún pasarán meses antes que el niño y su padre puedan regresar a Cuba. Dilaciones legales casi absurdas y dificultades generadas por los sectores derechistas cubanoamericanos intentan impedir el retorno. The president and Yanerino for this. And whatever happens after this, let them pay the consequence. Because I've been here for 5 months that they haven't given a damn about.
Esta vez la reacción de un sector de la comunidad cubana de Miami fue mucho más violenta. Pero esa actitud de intolerancia generó el rechazo de la población anglosajona, afro-norteamericana e incluso latina de esa ciudad. Logra imponerse la lógica y la razón. Estoy agradecido por todo el apoyo que se me ha brindado. Realmente estoy muy feliz en estos momentos de poder regresar a mi patria. Y no tengo palabras con que... we are happy to go home. Thank you. El niño y su padre regresan a su país. Es un triunfo de la cordura, la justicia y la más elemental sensibilidad humana. Pero el país debe de nuevo enfrentar otra administración norteamericana. Un gobierno que reactiva el acápite de la ley Helms-Burton, que convierte el tema migratorio en una amenaza de agresión directa. En ese mismo momento, en el que había gente además en Miami, desfilando por las calles de Miami, una gran marcha organizada por una coalición presidida por Orlando Bosch, el mismo que dirigió la voladura del avión de Cubana en el 76, diciendo que primero Irak y después Cuba, antes de atacar Irak. En ese momento te dicen eso, y eso lo acaban de reiterar hace unos días, que cualquier movimiento incontrolado de migrantes de Cuba hacia Estados Unidos constituye un ataque a la seguridad nacional de Estados Unidos, en un mundo en el que ya eso es la fórmula para el ataque militar. Como en los inicios de su revolución, la isla tendrá que seguir enfrentando no solo la corriente del Golfo y los huracanes. Su inevitable proximidad a los Estados Unidos es parte de su camino y de su dramático destino como nación. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Los caminos que encontramos hechos son desechos de viejos vecinos. No crucemos por esos caminos, porque solo son caminos muertos.